Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 1 de física y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la dinámica. Movimientos según Aristóteles. Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se dividían a la naturaleza del objeto en movimiento, un empuje o tracción sostenidos. Siempre que un objeto esté en un lugar propio no se moverá, a menos que se le someta a una fuerza. A excepción de los objetos celestes, el estado normal es de reposo. Copérnico y la Tierra en movimiento. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco, formuló su teoría sobre el movimiento de la Tierra y dijo que la manera más sencilla de explicar los movimientos del Sol, planetas, la Luna, es suponiendo que la Tierra y los otros planetas describen círculos alrededor del Sol. Como las ideas de Aristóteles se habían integrado de manera formidable a la doctrina de la Iglesia, contradecirlos era como cuestionar la autoridad de la Iglesia. Para muchos dignatarios del clero, la idea de una Tierra en movimiento no solo amenazaba su autoridad, sino también las bases de la fe y de la civilización. Galileo y la Torre Inclinada. Galileo fue Galileo quien dio crédito a la idea de Copérnico de la Tierra en movimiento. Lo logró desacreditando las ideas aristotélicas sobre el movimiento. Galileo dejó caer objetos varios pesos encima de la torre inclinada Pisa y encontró y luego comparó sus caídas, encontró que, por ejemplo, una piedra con el doble de peso que otra no caía con el doble de rapidez. A excepción del pequeño efecto de resistencia, el área encontró que los objetos de distinto peso cuando se sueltan caen y llegan al suelo al mismo tiempo. Los planos inclinados de Galileo. Galileo demostró una hipótesis experimentando con el movimiento de varios objetos sobre planos inclinados. Observó que las esferas que ruedan cuesta abajo en el plano inclinado aumentan su rapidez y las que ruedan cuesta arriba disminuyen su rapidez. Esto dedujo que las esferas no desaceleran ni desaceleran. Las esferas llegan a reposo no por su naturaleza, sino por la fricción. Dedujo que en ausencia de fricción o de fuerzas contrarias, un objeto en movimiento horizontal continuará moviéndose indefinidamente. Primera ley de Newton, la ley de inercia. La idea aristotélica de que un objeto en movimiento debe ser impulsado por una fuerza continua fue demolida por Galileo, quien dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto en movimiento continuará moviéndose. La tendencia de las cosas a resistir cambios en movimiento fue lo que Galileo llamó inercia. Newton refinó la idea de Galileo y formuló la primera ley de Newton, que nos dice que todo objeto continúa su estado de reposo o movimiento uniforme con línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado por una fuerza que actúe sobre él. La palabra clave de esta ley es continúa. Un objeto continúa haciendo lo que haga a menos que sobre él actúe una fuerza. Si está en reposo, continúa en reposo. Esto se muestra muy bien cuando, por ejemplo, un mantel se retira con habilidad por debajo de una vajilla colocada sobre una mesa y los platos quedan en su estado inicial de reposo. La propiedad de los objetos de resistir cambios en su movimiento se llama inercia. Complementando la primera ley de Newton, tenemos la fuerza neta, pero para definir la fuerza neta necesitamos conceptos previos como que, ¿qué viene a ser la fuerza? La fuerza. La fuerza es un empujón o un jalón ejercido sobre un objeto por otro objeto. Vemos un claro ejemplo, el de esta señora intentando empujar a la piedra, ¿no? Que vendría a ser el objeto. Una clasificación de la fuerza está la fuerza externa, que la fuerza externa es una fuerza que se origina desde fuera de un objeto. Un ejemplo más claro vendría a ser la fuerza de gravedad, que la Tierra ejerce sobre la Luna. Es una fuerza externa sobre la Luna. Tenemos una mayor apreciación en la foto, donde podemos ver a la Tierra y a la Luna y la fuerza externa que la Tierra ejerce sobre la Luna. Ahora sí podemos ver lo que viene a ser la fuerza neta. La fuerza neta viene a ser cuando nosotros tenemos un bloque o un objeto y sobre él viene a actuar más de una fuerza, entonces la sumatoria de todas esas fuerzas vendría a ser la fuerza neta. En este ejemplo tenemos que dos personas están empujando un bloque, ambas están aplicando una cantidad de fuerza y ambas están en la misma dirección, por lo tanto su fuerza neta vendría a ser la suma de estas dos fuerzas y en la dirección que ambas están aplicándola. Podemos ver que podemos ver más ejemplos aquí en las fuerzas aplicadas, que estas se combinan para poder obtener la fuerza neta. En el primer caso vemos que se repite igual que de la imagen, que en un bloque tenemos
que sobre un bloque se ejercen dos fuerzas, una de 6 newton, la otra de 7 newton, ambas en la misma dirección, en este caso serían para la derecha, y combinando su fuerza neta vendría a ser de 13 newton, vendría a ser la suma de ambas y en la misma dirección, hacia la derecha. El segundo caso viene a ser que sobre el bloque ejercen dos fuerzas, pero en este caso fuerzas de direcciones contrarias, una para la derecha que es de 7 newton y otra para la izquierda que es de 6 newton. Su fuerza neta vendría a ser la resta de ambas, que vendría a ser 1 newton con la dirección de la fuerza mayor. Como la mayor fuerza viene a ser 7 newton para la derecha, entonces sería 1 newton para la derecha, la fuerza neta. El tercer caso viene a ser que tenemos un bloque que también se ejercen fuerzas con dirección contraria, pero estas tienen la misma cantidad, 6 newton y 6 newton. Entonces al momento de restarla, estas fuerzas se anularían, por lo tanto que la fuerza neta en el bloque vendría a ser 0 newton. Sobre este bloque no ejercería ninguna fuerza. Segunda ley de Newton, o también conocida como ley del movimiento, nos dice que cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración, que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entre más masa tenga el objeto, más difícil es hacer que el objeto cambie su dirección o rapidez, ya sea que esté en reposo o en movimiento de forma recta. Un ejemplo claro es este que estoy mostrando, que cuando tengo dos cuerpos con la misma masa y en el primer cuerpo se le aplica una fuerza menor a la otra, va a tener una aceleración pequeña. En cambio, la que tiene mayor fuerza va a tener una aceleración con mayor magnitud. En cambio, cuando tenemos una fuerzas constantes, el que tenga menor masa va a tener una aceleración con mayor magnitud. En cambio, el que tenga menor masa va a tener una aceleración con menor magnitud. La aceleración es el cambio de velocidad durante cierto intervalo de tiempo. Su unidad de medida en el sí es el metro por segundo al cuadrado. También, como clases anteriores, la aceleración es la diferencia de velocidades sobre intervalo de tiempo. La masa es la cantidad de materia que el objeto tiene. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre él. Su unidad de medida en el sí es el kilogramo de la masa. En cambio, el peso es masa por gravedad. Fuerza es una cantidad vectorial de cambio de movimiento con respecto al tiempo. Su unidad de medida en el sí, en el sistema internacional, es el Newton, su fórmula general es fuerza por masa y aceleración. Como se puede observar, la caja de 50 kilos necesita una mayor fuerza para aumentar su aceleración que la caja de 15 kilos, porque su masa es mayor. Mira, siendo una masa mayor se mueve poco, siendo una masa menor se puede mover bastante con la misma fuerza que sea ejercida. Fricción. La fuerza de fricción reduce la fuerza neta y la aceleración que resulta. La fricción se debe a las irregularidades en las superficies que están en contacto mutuo y depende de los materiales y de cuánto se opriman entre sí. La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. La fórmula para hallar la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento por la normal. Existen dos tipos de coeficiente de rozamiento, el estático y el cinético. El estático se usa cuando todavía no hay movimiento. Un ejemplo sería, digamos que una hormiguita aquí está y esta sea su fuerza. Pero la fuerza de fricción es aún mayor que la fuerza de esa hormiguita.
y por ende no se puede, ese objeto no se mueve. Ahí se usaría el mu estático. En cambio, digamos que sea una persona la que intenta mover este cuerpo, este objeto, y lo logra, su fuerza es aún mayor y logra moverlo. Ahí sería el mu cinético. También recordemos que el mu estático, el coeficiente de rozamiento estático, es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Una masa se resiste a acelerar. Si empujas a Groot, este muñequito acá, este acelera, ya que presenta, bueno, acá se ve, ¿no? Que presenta una masa menor a Hulkbuster, que es el que está a la derecha. Pero si empujas igual a Hulkbuster, su aceleración será mucho menor. Y esto es debido a que la masa de Hulkbuster es mayor a la masa de Groot. Y esto se manifiesta ya que la Tierra atrae con mayor facilidad a los cuerpos más pesados, en este caso Hulkbuster. Por eso está la relación de que una masa se resiste a acelerar. Tercera ley de Newton, o también conocida como la ley de acción y reacción. ¿De qué trata esta ley? Pues esta ley estipula que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esta ley fue publicada en el libro de los principios matemáticos de la filosofía natural. Ahora pasamos a algunas características que presentan dichas fuerzas. Poseen módulos iguales, pero no se pueden eliminar. Dichas fuerzas actúan en diferentes cuerpos y coexisten al mismo tiempo. Ahora pasamos a algunas aplicaciones, ya que en la vida cotidiana podemos observar como, por ejemplo, al caminar, al jugar, al conducir y al martillar, entre otras. Ahora pasamos a un ejemplo un poco más amplio para explicar mejor. Ahora veremos acá una niña que hace caer el balón hacia el arbusto, generando así la coexistencia de dos fuerzas. La acción, que es la fuerza que aplica la niña al balón para que éste llegue al suelo, y la reacción, que es la acción que devuelve el balón y la ayuda a impulsar a volver el balón hacia la mano de la niña. Vemos tanto que las fuerzas se representan mediante vectores que poseen módulos sin sentido contrario. Ahora pasamos acá al ejemplo de una propulsión de naves espaciales, que vemos acá una acción que genera el aire y una reacción que genera para que éste se impulse. Lo que vemos acá es que las moléculas de gases intentan salir, pero logran hacerlo mediante el orificio interior de la nave. Pues esto ocurre cuando las moléculas de gases chocan contra la pared de la nave, lo que ocasiona que las fuerzas que actúan en la pared interna, eso hace que la nave despegue, ya que no se encuentra una resistencia del lado opuesto, porque el lado interior está saliendo el gas, produciendo así una reacción. Ahora veremos acá el ejemplo de los peces, que podemos observar una acción y reacción al momento de desplazarse, ya que genera una propulsión mediante los movimientos ondulatorios. Eso es todo. Gracias.